¿Se puede saber de qué vas vestido? Del capataz de la finca de los Gálvez de Aguirre. No se lo contó padre. Tu padre me cuenta lo que le parece, que es bien poco. ¿La esposa de don Hernando aquí? La espera en la biblioteca, junto al señorito Leonardo. Un gusto conocerla al fin. Mi esposo me ha hablado largo y tendido de usted. Siento no poder decir lo mismo. La semana en el Valle Salvaje cerró con una intensidad que dejó huella en cada rincón, en cada familia, en cada corazón desgastado por el conflicto. Lo que parecía una mera lucha entre casas o entre linajes mostró su verdadera cara. Una guerra de silencios, de estrategias veladas, de amores puestos a prueba y verdades enterradas que empezaban a salir a la luz. Adriana, que comenzó esta etapa desmayada en el suelo, despertó no solo físicamente, sino emocionalmente, aprendió a reconocer sus propios límites y también a identificar a sus verdaderos aliados. Aurora, Mercedes y Rafael se convirtieron en su red de contención más fuerte, no solo por cuidar su salud, sino por proteger el bienestar del hijo que está por llegar y que representa una nueva generación en el valle, una que tal vez nazca sin odio heredado. Luisa, tras enfrentar uno de los actos más cobardes, un intento de intimidación utilizando a su propio hijo, demostró que el amor de una madre puede resistir incluso las amenazas más oscuras, y Alejo, su mayor aliado, confirmó que no hay título nobiliario más poderoso que el compromiso de cuidar a quienes se ama. Cueste lo que cueste, Amanda llegó como una presencia inesperada pero crucial. Su mirada clara, su capacidad de comprender sin intervenir innecesariamente y su valentía para confrontar incluso al imponente José Luis le otorgaron un papel casi mediador. No es solo madre de Leonardo, se transformó en testigo imparcial del desequilibrio del poder y en símbolo de justicia silenciosa. Úrsula, símbolo de manipulación y deseo frustrado, quedó expuesta, sola y derrotada. Su retirada no fue una victoria para nadie, pero sí un alivio para todos. Y Julio, cuya inteligencia estratégica no pudo ocultar sus inseguridades emocionales, terminó enfrentado a sí mismo, sosteniendo una carta que ya no representa poder, sino vergüenza. Rafael, Leonardo, Irene, Mercedes, Bernardo, todos, incluso aquellos con menos protagonismo visible, se vieron enfrentados a sus propios límites, reafirmando que en el valle, cada paso, cada palabra y cada silencio puede cambiarlo todo. En medio del miedo, la traición y las amenazas, lo que prevaleció fue el afecto, la lealtad, el deseo de sanar. El Valle Salvaje no es el mismo de antes, los días venideros se anuncian igual de duros, pero también están preñados de una esperanza distinta, porque cuando los secretos salen a la luz y los corazones deciden hablar con verdad, hasta la tierra más árida puede florecer. Amanda descendió del carruaje con una mezcla de determinación y desconcierto. No esperaba llegar al Valle Salvaje en medio de semejante caos emocional. Su visita no estaba anunciada, y ni siquiera su esposo, don Hernando, le había dado muchos detalles sobre la vida actual de su hijo Leonardo. Lo que sí sabía era que algo andaba mal, muy mal, y que su presencia allí podía marcar una diferencia. Leonardo la vio desde la entrada de las tierras que ahora supervisaba, vestido con camisa de trabajo, pantalones polvorientos y botas endurecidas por el barro. No era el joven de traje y bastón que Amanda recordaba. Ella lo observó con los ojos entrecerrados, sorprendida por su aspecto, pero más aún por la dignidad con la que sostenía la mirada. «Madre», dijo él, con una mezcla de afecto y culpa, «¿así recibes a tu madre, vestido como un capataz?» «Porque lo soy», respondió, sin bajar la vista. «Trabajo estas tierras desde hace meses. Soy el capataz de los Gálvez de Aguirre». Amanda apretó los labios, no porque le molestara la condición, sino porque nadie le había dicho nada. Su marido había omitido esta parte de la historia, como tantas otras. «Tu padre no me contó nada de esto», admitió, «solo que estabas en el valle, que habías dejado Madrid por decisión propia. No imaginé que fuera para... Esto es mi vida ahora, y lo elegí», afirmó Leonardo. Se hizo un silencio denso entre ambos.
Amanda asintió levemente, aceptando las palabras, aunque el golpe era evidente. Entonces, supongo que hay algo más que no me han contado, dijo ella, como quien enhebra lentamente una aguja afilada. ¿Una mujer? Leonardo dudó. No quería hablar de Bárbara. No ahora, no así, pero Amanda no era tonta. Lo conocía demasiado bien como para no sospechar. Sí, se llama Bárbara. Es complicada. ¿Y la amas? Sí. Amanda lo miró en silencio unos segundos más. Luego suspiró. Entonces quiero conocerla. Leonardo tragó saliva. No esperaba que fuera tan directa. Será difícil. Está enfadada conmigo. Muy enfadada. Eso es cosa tuya. Yo solo quiero conocer a la mujer que te hizo dejar una vida de comodidades para convertirte en jornalero. Más tarde, Amanda fue llevada hasta la casa grande. No tardó en toparse con Victoria, la prometida de José Luis. Y la impresión fue inmediata. ¿Usted debe de ser Amanda, la esposa del marqués de Guzmán?, preguntó Victoria, con su típica mezcla de cortesía forzada y condescendencia. ¿Y usted, Victoria? La futura duquesa, respondió Amanda, con una sonrisa que no alcanzaba los ojos. La tensión entre ambas fue palpable desde el primer saludo. Amanda detectó de inmediato la falta de nobleza auténtica en los modales de Victoria y recordó lo que su esposo le había dicho antes de partir. Ve al valle, conoce a la mujer con la que José Luis se quiere casar y luego me cuenta si eso es digno de una marquesa. Amanda no tardó en entender el sarcasmo implícito en esas palabras. No se extendió la conversación, pero Amanda ya había formado su primera impresión. Esa mujer no le gustaba, no por celos ni por prejuicio social, sino porque podía ver a través de sus sonrisas. Victoria era ambiciosa, peligrosamente ambiciosa. Esa noche, Amanda se alojó temporalmente en una habitación del ala norte de la casa grande. Leonardo fue a visitarla antes de dormir. Ella le sirvió una infusión y lo invitó a sentarse. Mañana quiero ver a Bárbara, le dijo. No necesito que me prepares ninguna escena, solo quiero verla con mis propios ojos y ojalá tengas razón sobre ella. Leonardo asintió, pero en su pecho el temor crecía. Al día siguiente, esa primera impresión entre Amanda y Bárbara se produciría, aunque breve, dejaría una huella difícil de ignorar. La mañana parecía tranquila en la casa pequeña. Un día más, en el Valle Salvaje, comenzaba con la rutina habitual. Entre el aroma de pan recién hecho y las voces de los niños que jugaban en el patio, Adriana había decidido visitar a sus hermanos, acompañada solo por su intuición de hermana mayor que anhelaba un poco de paz familiar. Nadie imaginaba que ese momento se tornaría en uno de los más angustiosos. Mientras Bárbara salió brevemente a buscar a Pedrito, Adriana se quedó sola en la cocina. La fatiga la había estado acompañando desde hacía varios días, pero no le daba demasiada importancia. Se sentó un momento junto a la mesa de madera, cerró los ojos unos segundos y no los volvió a abrir. Cuando Pedrito entró en la casa, lo primero que notó fue el silencio. Luego vio a su hermana, desplomada en el suelo de barro, el rostro pálido, las manos inertes. Se le heló la sangre. Corrió hacia ella, cayó de rodillas a su lado y comenzó a llamarla con desesperación. «Adriana, hermana, despierta». Los gritos alertaron a Pepa y a Mercedes, que no tardaron en llegar corriendo desde el gallinero. Al ver la escena, Mercedes se apresuró a arrodillarse junto a ella. «Trae agua. Rápido», ordenó a Pepa, «y manda a alguien a buscar al médico». Pero antes de que nadie pudiera salir corriendo, Rafael apareció en la puerta. Venía a buscar a Adriana, preocupado por su ausencia prolongada. Al verla en el suelo, la recogió con cuidado, sosteniéndola contra su pecho como si el simple contacto pudiera traerla de vuelta. «Estoy aquí, amor. Estoy aquí», susurraba. Mientras le acariciaba el cabello, el rostro de Mercedes se endureció. Había visto muchas cosas en la vida, pero nada le resultaba tan insoportable como la posibilidad de perder a un ser querido. No podía dejar que le ocurriera nada a Adriana. No ahora.
No después de todo lo que habían soportado. Acuéstala sobre el banco, dijo con firmeza. Deprisa. La colocaron con suavidad. Pepa trajo agua, que Rafael utilizó para mojarle la frente. Poco a poco, el rostro de Adriana comenzó a mostrar señales de vida. Un suspiro débil, un leve temblor en los párpados. El bebé murmuró con voz casi inaudible. Tranquila, estás a salvo, dijo Mercedes, tomando su mano. Todo estará bien. Cuando por fin volvió en sí, Pedrito rompió en llanto. La escena había sido demasiado para él. Se aferró a su hermana con fuerza, como si temiera que se desvaneciera otra vez. Estoy bien. Mi amor, le dijo Adriana, acariciándole el cabello. Solo fue un mareo. Pero todos sabían que no era tan simple. Aurora, la comadrona contratada por José Luis, fue llamada de inmediato. Aunque Adriana no quería verla, Mercedes insistió. El bienestar del bebé estaba por encima de cualquier orgullo. No me gusta que sea cosa del duque, gruñó Mercedes, pero esta mujer sabe lo que hace. Y tú necesitas descanso, Adriana, mucho descanso. El susto aún flotaba en el ambiente cuando llegó la noticia que terminaría por agitar todo el valle. Amanda, la madre de Leonardo, acababa de llegar al pueblo. La mañana siguiente amaneció con un aire más denso de lo habitual. Amanda, impecablemente vestida como si asistiera a una recepción de la alta sociedad, cruzó los campos en dirección a la casa pequeña. No necesitaba escoltas ni ceremonias. Su sola presencia imponía respeto. Bárbara, por su parte, estaba ayudando a Pepa con las telas viejas. Cuando vio acercarse a una mujer que no conocía, bastó un vistazo para entender que no era una campesina más. El porte, la elegancia, la forma en que sostenía el bolso de cuero, era Amanda. Buenos días, dijo Amanda al llegar, sin perder la compostura. Buenos días, respondió Bárbara con neutralidad. Soy Amanda, la madre de Leonardo. Bárbara se tensó. Por un momento, sus manos se detuvieron entre los pliegues de tela que ordenaba. Un gusto conocerla, contestó. Sin ofrecer la mano, Amanda lo notó, pero no se ofendió. Estaba allí para observar, no para imponerse. Solo vine a poner rostro a la mujer por la que mi hijo ha cambiado. Todo, continuó Amanda. No vengo a juzgarla, ni a interferir, solo a entender, pues no hay mucho que entender, respondió Bárbara con frialdad. Leonardo eligió irse, y yo elegí seguir con mi vida. Lo sé, dijo Amanda, con una leve sonrisa, pero también sé que hay heridas que no se cierran simplemente mirando hacia otro lado. Antes de que Bárbara pudiera responder, Pepa apareció para avisar que Mercedes necesitaba ayuda. Bárbara se marchó sin despedirse. Amanda se quedó allí unos segundos, mirando el horizonte, fuerte, decidida, y herida murmuró para sí misma. Ahora entiendo. Mientras tanto, en la casa grande, otro conflicto comenzaba a cocinarse. José Luis había convocado a Bernardo para una reunión con el supuesto propósito de hablar de tregua, pero como era de esperarse, el duque tenía otras intenciones. Antes de negociar nada, dijo José Luis, con voz firme, «Quiero que me pidas perdón». Bernardo frunció el ceño. «¿Perdón? ¿Por qué?» «Por dos cosas, por haberte casado a escondidas y por haberme encañonado con un revólver». Mercedes, que se encontraba presente, cruzó los brazos. «Lo que usted quiere no es perdón, quiere humillación». «Mercedes», susurró Bernardo, intentando calmarla. No insistió ella. «Yo lo viví. Usted irrumpió en nuestra casa sin avisar, como un invasor, y ahora quiere que pidamos disculpas por defendernos». José Luis no dijo nada, solo observaba, como si midiera cada palabra que caía en la sala. «Pediré disculpas por lo del revólver», dijo Bernardo. «Finalmente, quizá me dejé llevar por la rabia, pero por mi boda, jamás. Amar no es delito, y si lo fuera, volvería a cometerlo». José Luis apretó los labios. Su idea de comenzar la negociación con sumisión no había funcionado, pues si ese es tu nivel de arrepentimiento,
no hay trato. Espetó el duque. Entonces no hay paz, replicó Bernardo, levantándose. Mercedes lo siguió, sin mirar atrás. En el umbral se giró brevemente, y si tanto le molesta que su hijo quiera a una mujer del pueblo, empiece por aceptarlo, porque la guerra que se le viene no será con nosotros, será con su propio reflejo. Afuera, el sol ardía sobre los campos, pero el ambiente era gélido. La tregua que parecía cercana se alejaba otra vez, y en el corazón de la cocina, una nueva batalla se preparaba. En la cocina de la casa grande, Eva hervía de indignación. La gobernanta Isabel acababa de darle la noticia que menos esperaba escuchar. Victoria había contratado a una nueva cocinera para la boda, una especialista en menús refinados y repostería de autor, que en pocos días llegaría a tomar control del banquete nupcial. ¿Una cocinera nueva? ¿En mi cocina?, repitió Eva, con la cuchara de madera en mano como si fuese un arma. No te lo tomes como algo personal, dijo Isabel con voz calculada. Solo es para el evento. Victoria quiere algo más sofisticado. Eva soltó una risa seca, afilada. Más sofisticado que mi sopa de trufas o mis patés caseros. Por favor, llevo 20 años alimentando a esta familia y ahora me reemplazan por una cualquiera con aires de grandeza. No te están reemplazando, trató de suavizar Isabel. Solo colaborará contigo. Colaborará mi tía, explotó Eva. Esa mujer viene a invadir mi espacio y no pienso dejar que meta mano en mis cazuelas. Isabel, previendo una tormenta, optó por retirarse. Eva se quedó sola, caminando de un lado a otro como un animal acorralado. Murmuraba amenazas y planes oscuros. Ya me imagino a esa pija presentando sus platos con flores comestibles y palabras en francés, pues ya veremos si sus postres saben igual después de una pizca de sal en lugar de azúcar. Vamos a ver quién ríe al final, masculló. Mientras la cocinera planeaba sabotajes en su trinchera gastronómica, Victoria seguía avanzando con su propio juego de poder, inspirada en las palabras de Pilara, que alguna vez le pidió a su hermana Mercedes que mantuviera unida a la familia. Ahora Victoria pretendía asumir ese rol como suyo, un gesto que en su mente la convertía en la madre simbólica de todos los Gálvez de Aguirre. Voy a hacer todo lo posible por mantener esta familia unida, declaró en voz alta durante una reunión en el comedor. Noé, cueste lo que cueste. Alejo, presente por casualidad, frunció el ceño. ¿Incluye eso aceptarme como hijo, aunque esté con Luisa? Victoria sonrió forzada, intentando ocultar su incomodidad. A todos se les puede dar una oportunidad, aunque hay niveles que respetar, ¿no? ¿Qué niveles? ¿El amor tiene rangos ahora?, replicó Alejo. No he dicho eso, respondió ella con tono hipócrita. Solo que hay que saber elegir bien. Luisa no encaja. Pues yo sí. Si no aceptas a Luisa, no me aceptas a mí. El silencio fue demoledor. Victoria intentó mantener la compostura, pero no supo qué responder. Había tocado un límite que no esperaba encontrar. Cuando Alejo se fue, Rafael, que también estaba allí, se acercó a Victoria. Si de verdad quieres unir a esta familia, le dijo con frialdad, empieza por respetar a cada uno. No juegues a ser madre cuando ni siquiera sabes cómo ser hermana. Victoria sintió el golpe. Sabía que no contaba con el respaldo moral y sin Mercedes en la casa grande, se le dificultaba aún más mantener una imagen honorable. Sin embargo, no estaba dispuesta a ceder. Si tengo que tolerar a Luisa para mantener a Alejo cerca, lo haré, pero no esperes que la llame hija. En la casa pequeña, Luisa vivía su propia angustia. Desde el incidente del intruso que sostuvo a su hijo Evaristo, no había vuelto a dormir bien. Las noches eran largas y el miedo se colaba por las rendijas como el viento frío del invierno. No puedo quedarme aquí sabiendo que ese hombre podría volver, le dijo a Pepa, con lágrimas en los ojos. Temo por todos ustedes, por mis hermanos, por Evaristo. ¿Y si les pides que se vayan un tiempo?, sugirió Pepa. Al menos hasta que sepamos quién fue ese tipo. Ya se los pedí,
respondió Luisa. No quiero que estén aquí cuando vuelva, porque sé que volverá. Lo vi en sus ojos, el terror en su voz era tan real que Pepa no pudo discutirlo. En el Valle Salvaje, el miedo ya no era solo un rumor, tenía rostro, pasos sigilosos y un objetivo claro. La tensión acumulada se concretó finalmente cuando se reveló lo que muchos ya sospechaban. El intruso que había aparecido en la cocina de la casa pequeña, ese hombre que tuvo el atrevimiento de tomar a Evaristo en brazos sin permiso, no era un pariente, ni un viejo conocido, ni un alma extraviada, era un bandolero a sueldo, y quien lo había contratado era, ni más ni menos, que el duque José Luis. Las palabras de Atanasio, quien había seguido discretamente los pasos del desconocido desde días atrás, fueron claras. Es un matón o un mercenario. Está aquí para una sola cosa: asustar. Pepa, que había visto al hombre en más de una ocasión merodeando entre las sombras del huerto, confirmó lo que el corazón de Luisa ya sabía. No era imaginación suya, no era una paranoia de madre reciente, era una amenaza real. Lo vi hablando con uno de los hombres del duque, dijo Atanasio. No tengo pruebas en papel, pero tengo ojos. Luisa, al enterarse, se derrumbó. ¿Por qué me odia tanto?, preguntó con la voz rota. ¿Qué le he hecho yo para merecer esto? Mercedes la abrazó con fuerza. No es odio, es soberbia. El duque no soporta que una mujer como tú, libre, decidida, sin linaje, se haya ganado el amor de su hijo. ¿Y va a usar a mi hijo para hacerme daño? ¿A Evaristo? Sí, respondió Mercedes con frialdad, porque así es él, y no tiene límites. En la casa grande, mientras tanto, José Luis conversaba con el hombre al que había encargado el trabajo. ¿Lo hiciste bien? Sí, mi señor. La mujer está aterrorizada. Su familia también, pero no es suficiente. ¿Cómo que no es suficiente? La familia se protege. Se han cerrado más. Ella no ha huido. ¿Aún no? José Luis bebió de su copa con impaciencia. Entonces tendrás que repetirlo, pero esta vez quiero resultados. El bandolero asintió y desapareció en la noche, como una sombra al servicio de un ego herido. Mientras tanto, en la casa pequeña, las conversaciones giraban en torno a la seguridad. Bernardo propuso reforzar las entradas, Pepa colocó nuevos cerrojos en la cocina y Rafael se ofreció a dormir cerca de la entrada principal. Nadie confiaba ya en la aparente tranquilidad del valle. Adriana, aún débil por el reciente desmayo, pidió que la comadrona Aurora fuera convocada cuanto antes, no solo por ella, sino por el bebé. No quiero que mi hijo nazca en medio del miedo, dijo. No mientras ese hombre siga suelto. Aurora llegó esa misma tarde. Revisión tras revisión confirmó que el bebé estaba bien, pero advirtió nuevamente sobre el impacto emocional que estaba sufriendo Adriana. Tu cuerpo está tenso, no estás comiendo bien, no estás durmiendo. Si esto continúa, el parto podría adelantarse, advirtió. Mercedes, firme, prometió hacerse cargo. Aquí nadie más va a tocar a esta niña sin pasar por mí primero, pero ni ella podía proteger a todos. El miedo tenía múltiples caminos para entrar. Por su parte, Alejo, al enterarse de que el intruso era enviado de su padre, estalló de furia. No basta con que nos niegue el pan. Ahora manda bandidos para asustar a niños. Tu padre ya no sabe lo que hace, dijo Rafael. Está perdido. Entonces hay que hacer que se encuentre, respondió Alejo con determinación. No pienso dejar que Luisa ni Evaristo vivan con miedo. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos entendieron que algo iba a cambiar, que la siguiente vez que el intruso apareciera, no lo dejarían escapar. El Valle Salvaje, una vez más, se preparaba para un enfrentamiento, esta vez sin máscaras ni negociaciones, porque cuando se amenaza a un hijo, la guerra deja de ser política, se vuelve personal. En medio del ambiente enrarecido por el miedo, las manipulaciones no cesaban. Julio, siempre al acecho, se mantenía en las sombras, observando cómo cada ficha se movía en el tablero de su conveniencia.
Había asistido de lejos a la escena de Adriana desmayada. Había visto cómo Rafael se implicaba cada vez más y había sentido cómo el control sobre su matrimonio se desmoronaba. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el amor entre Rafael y Adriana, sino la amenaza que representaba Úrsula. Durante una conversación breve pero cargada de intenciones, Julio tomó a Rafael a solas en uno de los salones de la casa grande. «Tenemos que hablar», dijo Julio, bajando la voz. «¿Sobre Úrsula?» Rafael levantó la mirada, sorprendido. No esperaba que su hermano tocara el tema de frente. «¿Qué pasa con ella? Está más nerviosa que nunca, y eso la hace peligrosa. La he visto alterada, capaz de cualquier cosa». Rafael frunció el ceño. «¿Lo dices por su amenaza de revelar lo nuestro?» «Sí, y por algo más». Julio vaciló un segundo. «Siento que ella me está utilizando también. Lo que creí que era un pacto ha pasado a ser un chantaje silencioso, como si todos estuviéramos atrapados en sus redes». Rafael se cruzó de brazos, desconfiado. «¿Y ahora te preocupas?» «No es por ti, Rafael, ni por Adriana. Es por lo que puede provocar. Si Úrsula decide hablar, todos quedamos expuestos, incluyéndome». «¿Por qué tú?» Julio lo miró con una mezcla de incomodidad y astucia. «Porque fui cómplice silencioso. Y si ella cae, me arrastrará consigo». Rafael se mantuvo en silencio. Sabía que detrás de esas palabras se escondía más de lo que su hermano quería admitir, pero no podía negar que tenía razón. Úrsula, dolida, humillada y arrinconada, era una bomba a punto de estallar. «Gracias por el aviso», respondió finalmente Rafael. «Pero si piensas que voy a protegerte a ti por encima de Adriana, estás muy equivocado». Julio asintió. No esperaba otra cosa. Más tarde, Julio se reunió con Úrsula en los jardines traseros. El ambiente estaba cargado de humedad. El viento soplaba con fuerza, como si presintiera la tormenta interna que se avecinaba. «No sigas por ese camino», le dijo él, sin rodeos. «¿De qué hablas ahora?», respondió ella con fingida indiferencia. «Del chantaje, de tus amenazas, de tu obsesión por no perder a Rafael». «¿Y tú hablas de obsesiones? ¿Tú, que finges un matrimonio mientras amas en silencio a una mujer que no te ama?» Julio respiró hondo. No pensaba dejarse provocar. «No estoy aquí para pelear contigo. Estoy aquí para advertirte. Si haces pública la relación de Rafael y Adriana, no ganarás, solo te destruirás y me llevarás contigo». Úrsula lo miró con burla. «Entonces protégeme, como antes. Usa esa carta que tanto temes para asegurarme. End of 10. ¿Es que ya no tienes poder? Lo que tengo es control y lo voy a usar». Ella sonrió con frialdad, pero en sus ojos se asomó un leve temblor. Sabía que Julio hablaba en serio. «Ten cuidado», Úrsula añadió él antes de marcharse, «porque si caes, yo no pienso sostenerte en la casa pequeña». Mientras tanto, Rafael contaba a Adriana lo que había ocurrido. Ella lo escuchó en silencio, con los ojos fijos en la vela que iluminaba la habitación. «Entonces Julio está empezando a perder terreno», dijo ella. «O está intentando ganar tiempo», respondió Rafael. «Sea como sea, ya no podemos confiar en nadie, solo en nosotros». Rafael la abrazó con fuerza. Cada día se sentían más solos, más expuestos, pero también más unidos, y eso, en ese valle salvaje lleno de secretos, era lo único que podía sostenerlos. La noche cayó sobre el valle con un silencio inquietante, como si hasta los animales del bosque contuvieran el aliento. En la casa pequeña, el ambiente seguía enrarecido. Todos parecían caminar en puntillas, como si un ruido demasiado alto pudiera provocar un nuevo derrumbe emocional. Luisa no soltaba a Evaristo ni un segundo. Desde que aquel desconocido se había marchado tras tenerlo en brazos, no había vuelto a dormir sin tenerlo junto a ella. Mercedes, observando en silencio, decidió tomar cartas en el asunto. Convocó a todos los presentes a una conversación a puertas cerradas. «No podemos seguir así», dijo. Plantada en medio del salón, con su porte de matriarca irrefutable,
ese hombre no vendrá una segunda vez sin encontrarse con algo más que miedo. ¿Qué propones?, preguntó Bernardo. Vigilia, turnos nocturnos, cerraduras reforzadas y, si es necesario, que Aurora se quede aquí, no solo por Adriana, también por Luisa. Pepa, que se había mostrado valiente desde el inicio, levantó la mano. Yo haré los turnos que hagan falta, pero también propongo que avisemos a Alejo. No es justo que él no sepa lo que ocurre con la mujer que ama. Rafael, presente en la reunión, asintió. Tiene derecho a saberlo, y más aún, a tomar partido. Horas más tarde, Alejo llegó galopando como un rayo. Su rostro estaba encendido de furia, pero no dijo ni una palabra. Se bajó del caballo, entró a la casa y abrazó a Luisa con fuerza. «Ya no estás sola», le susurró. Evaristo balbuceó en brazos de su madre, ajeno al drama, pero envuelto en una energía de protección absoluta. «Te juro que este hombre no volverá a tocar ni un cabello de nuestro hijo», dijo Alejo con los dientes apretados. Mercedes lo observó desde una esquina. Por un momento, en sus ojos brilló algo que hacía mucho no se veía: respeto por Alejo. Pero en la casa grande, José Luis recibía noticias poco alentadoras. El matón contratado para asustar a Luisa había fracasado en su objetivo principal, hacerla huir del valle. En lugar de eso, había fortalecido los lazos entre ella y su entorno. «No se ha marchado», dijo el emisario. «Está más firme que nunca y ahora tiene a Alejo de su lado». José Luis apretó el puño. «Entonces hay que cambiar de estrategia. ¿Y si la estrategia no funciona? ¿Y si el problema eres tú?», dijo una voz que lo sorprendió. Era Amanda. Había entrado sin anunciarse, como si el aire mismo le diera derecho a ocupar ese espacio. «José Luis giró con fastidio. ¿Ahora vienes a sermonearme?». «No, vengo a divertirte. Estás destruyendo a tu hijo para mantener una imagen que ni tú respetas. Alejo ya eligió, y si sigues por ese camino, te quedarás sin nada». José Luis intentó mantener la compostura, pero las palabras de Amanda le llegaron más profundo de lo que esperaba. Sabía que era verdad, que su hijo lo miraba ahora con desprecio, que su linaje, su apellido, su orgullo de sangre estaban resquebrajados. «Él no sabe lo que hace», murmuró. «Él sí, el que está perdido eres tú». En la casa pequeña, Alejo y Luisa conversaban bajo la tenue luz de una lámpara. Él la escuchaba contarle con detalle lo que había ocurrido, desde el momento en que el intruso apareció hasta el instante en que lo vio desaparecer como un espectro. «No quiero que vivamos así», dijo ella, con miedo, esperando a que algo malo pase. «Tampoco yo, pero no vamos a huir. No lo daré a mi padre de triunfo. Y si nos hace daño». Alejo la miró con determinación. «Entonces me lo hará a mí primero». Luisa bajó la mirada, apretando su mano. «No quiero perderte, ni yo a ti. Por eso me quedo, por eso peleo». Y entre susurros, entre sombras que danzaban en las paredes, ambos entendieron que habían cruzado un umbral. Ya no eran solo dos jóvenes enamorados, eran una familia y estaban listos para defenderse. El amanecer trajo consigo un aire menos denso, pero no más tranquilo. En la casa pequeña, el silencio matinal era interrumpido por el llanto de Evaristo y el murmullo de voces decididas. Mercedes, fiel a su estilo, había tomado el liderazgo de la organización doméstica y coordinaba los turnos de vigilancia con una eficacia envidiable. Adriana se encontraba más estable, aunque aún pálida. Aurora, la comadrona, no se separaba de ella. Mientras tanto, Rafael observaba con atención cada gesto de Julio. Su hermano había comenzado a comportarse de forma más cautelosa, más reservado. El encuentro que tuvieron días atrás, donde Julio le advirtió sobre Úrsula, seguía resonando en su mente. «No me fío de él», dijo Rafael en voz baja a Mercedes. «No sé si actúa por protegernos o por protegerse a sí mismo». Mercedes no lo dudó. «Julio solo se mueve por conveniencia. Si hoy te da la mano, mañana te la cobra. Ten cuidado». En la casa grande, Úrsula preparaba su propio contragolpe.
había sido empujada al límite por la indiferencia de Rafael y la advertencia de Julio. Ya no se sentía poderosa, sino arrinconada. Su última esperanza era lograr que Julio volviera a estar de su lado. «No podemos dejar que ellos ganen», dijo, irrumpiendo en el despacho de Julio. «Adriana, Rafael, Mercedes, todos se burlan de nosotros». Julio la miró con calma. Ya no se alteraba ante sus palabras. «Tú perdiste el juego hace tiempo, Úrsula, solo no lo has aceptado. ¿Y tú qué has ganado? ¿Crees que Adriana volverá contigo cuando descubra todo lo que hiciste?» «No me importa, Adriana», respondió él, casi en un susurro. «Me importa el equilibrio». «¿Equilibrio?», rió ella con amargura. «Estás tan perdido como yo». «La diferencia», añadió Julio, acercándose, «es que yo aún tengo cartas y tú no». Úrsula apretó los labios. Sabía que se refería a la carta que incriminaba a Victoria y con ella a Úrsula. Esa maldita carta que desapareció de la casa pequeña y que con toda probabilidad estaba en poder de Julio. Esa carta podía destruirla. «¿Qué quieres a cambio de tu silencio?», preguntó finalmente, bajando el tono. «Que desaparezcas», respondió él sin dudar. «Vete del valle, déjalo todo atrás. Y si no lo hago», Julio sostuvo su mirada unos segundos antes de responder. «Entonces dejaré que Mercedes te destruya con la verdad y no moveré un dedo». Esa tarde, Úrsula comenzó a preparar discretamente su partida. No dijo a dónde iría, solo pidió a una sirvienta que empacara algunas cosas, pero antes de marcharse, decidió jugar su última carta, visitar a Victoria. «¿Qué haces aquí?», preguntó Victoria al verla cruzar la puerta del salón. «He venido a despedirme. Tal vez te sorprenda, pero he decidido irme del valle». «¿Por qué?». «Porque todo esto se ha vuelto insostenible. Tu carta me arrastra más de lo que puedo sostener. Julio ya no me protege. Y Rafael jamás fue mío». Victoria la observó sin pestañear. Sabía que había ganado, pero no celebró. «¿Y qué esperas de mí?». «Nada, solo quería verte una última vez y decirte que esto», dijo, señalando el palacio, «no durará para siempre». Salió sin decir más. Victoria no la detuvo. Úrsula había perdido toda su influencia y hasta su rencor parecía más débil. Mientras el atardecer teñía los campos de oro y púrpura, Alejo y Luisa paseaban con Evaristo en brazos por primera vez en días. Sonreían con autenticidad. Habían sobrevivido a un nuevo ataque. Se sentían más fuertes. Rafael y Adriana los observaban desde lejos, con ternura. No eran solo testigos. Eran parte del mismo tejido de resistencia. Un valle salvaje que ya no se dividía entre casas grandes y pequeñas, sino entre quienes sabían amar y quienes no,